Muchas bendiciones para todos, hermanos, y bienvenidos a un mensaje nuevo en esta serie que comienza en el día de hoy desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad aquí en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi y les saludo y les invito a que compartan este video, este mensaje, en vivo con sus amigos, con sus vecinos, con todos los que ustedes tengan en sus contactos para que podamos hacer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando uno suelta la palabra no regresa vacía. De modo que como uno de nuestros deberes como cristianos que aprendimos en la serie anterior, ¿verdad? Debemos soltar esa palabra, ya sea a través de un programa y un mensaje como este, como también un devocional, llamar a alguien, darle una palabra de aliento, porque el poder de transformación lo hace el Espíritu Santo, que es el que hace la obra redentora en las personas, pero tiene uno que soltar la palabra. La última serie que vimos habló de los deberes de nosotros como cristianos que somos y dijimos que debemos obedecer, debemos aprender y debemos enseñar la palabra de Dios. Sabemos que Dios es bueno y Él nos ha prometido bendiciones si nos mantenemos fieles a su palabra. Pues bien, hoy la serie que comienza se titula Protegiendo tu bendición. Ese es el nombre de la serie, que va a constar de 3 mensajes, protegiendo tu bendición, y se basa en el Salmo 103, verso 2, que dice, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oremos. Gracias, Señor, te damos, te alabamos y te bendecimos, y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, para que tú nos permitas acercarnos a tu templo de favor y gracia, a tu trono de favor y gracia, y poder recibir la revelación que tienes a través de estos mensajes que llegan a través de mí, pero que vienen por el Espíritu Santo. Que sean de bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, en ciertos relatos de la Biblia hemos visto cómo las personas mismas son las que detienen las bendiciones de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto y quiero que esto quede claro en la mente de todos nosotros, que nosotros mismos, por el poder que tenemos de el libre albedrío que nos dio nuestro Padre Celestial, somos los que decidimos si recibimos y mantenemos esas bendiciones o no las mantenemos o no las recibimos. En el relato, por ejemplo, del aceite de la viuda que vimos hace unos mensajes atrás, con el profeta Eliseo, vemos cómo el aceite cesó de fluir tan pronto dejaron los hijos de la viuda de traer vasijas vacías. En ese momento cesó de fluir el aceite que había en el pequeño envase. Más adelante, en ese mismo libro, el profeta Eliseo, cuando ya estaba casi en el lecho de muerte, le dijo al rey que estaba peleando con Siria, que cogiera un mazo de flechas y las golpeara en el suelo para así poder él conquistar las ciudades. Y entonces el rey solamente golpeó esas flechas 3 veces. Y vemos cómo Eliseo se molestó y le dijo, ¿por qué golpeaste 3 veces? Yo te dije que golpearas las flechas en el piso, y si hubieses golpeado más de 3 veces, más ciudades hubieses podido conquistar. Quiere decir que vemos claramente, amados, cómo nosotros, con las acciones que hacemos, quizás los pensamientos que tenemos, porque creemos que estamos haciendo lo que es correcto, limitamos o paramos o cortamos la bendición que está fluyendo de Dios para nosotros. El Señor nos bendice abundantemente, pero nos toca a nosotros proteger esas bendiciones para que sigan fluyendo. El primer mensaje de esta serie yo lo titulé Cuidemos lo que Dios nos da. Cuidemos lo que Dios nos da, y se basa principalmente en el pasaje que leemos en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 34. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando somos chicos, cuando somos pequeños, generalmente nosotros no cuidamos las cosas, no prestamos atención, nos dan regalos y los tomamos
por sentado y no vemos y no sabemos el valor que tienen esos regalos y esas cosas que tenemos. No somos consistentes, no estamos conscientes de los conceptos que debemos tener, como son la responsabilidad, de manera, pues no cuidamos los regalos, ni los artículos que son de gran utilidad. Pero cuando somos adultos y ya hemos madurado, y ya se supone que pasemos por un proceso de desarrollo donde aprendamos esos conceptos de responsabilidad y de cuidar y de todas estas cosas que no hacemos como niños, nos toca comprar las cosas a nosotros y entonces ahí entendemos cuál es el valor de ellas. Las que nos regalaban pues no nos importaban porque no sabíamos la procedencia, pero ahora que nos toca a nosotros comprar esas cosas, entonces sí velamos por ellas, las cuidamos. Dios también espera de nosotros madurez para poder entregarnos cosas mayores. Dice la palabra que si en lo mucho te puse, digo, en lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Y si fuiste fiel en lo poco, Él te va a poner en lo más, en cosas mayores. El verso que leímos anteriormente, el de Esaú y de Jacob, es parte de la historia que muchos recordamos en el libro de Génesis, capítulo 25, versos 27 al 31. No los vamos a leer, vamos a parafrasear, porque vamos a ir viendo uno que otro versículo ahora. Pero parafraseando lo que dice, esto nos relata la historia de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, quienes eran gemelos. Y dice la palabra que aún estando en el vientre de la madre se peleaban adentro. Y cuando nacieron, Esaú salió primero y por consiguiente a él le correspondía la primogenitura. Dice la palabra que Jacob salió agarrado del talón, del tobillo y del calcañar de Esaú. Dice la palabra que Esaú era cazador, mientras que Jacob se quedaba en el campamento con su madre Rebeca y él era el que la ayudaba en la tienda, en la agricultura, hasta cocinando y todas estas cosas. Un día Jacob preparó un potaje rojo de lentejas y cuando Esaú regresó cansado de la cacería le pidió a Jacob del guiso. Y él le dijo que le daría de comer si le vendía su primogenitura. A lo cual Esaú aceptó. Esta acción nos lleva a los puntos importantes de este mensaje. El primer punto. Debemos amar lo que Dios ama. Debemos amar lo que Dios ama. Ambos hermanos gemelos, Esaú y Jacob, crecieron en el mismo hogar, con los mismos padres, pero tenían perspectivas totalmente distintas y unos análisis de las situaciones con respecto a las bendiciones y a los privilegios celestiales eran completamente distintas. El pasaje nos cuenta que Esaú vendió su primogenitura, pero si reflexionamos detalladamente en algunas palabras y frases usadas por Esaú, podemos identificar la indiferencia que había en el corazón de Esaú hacia esos favores y esos honores que le tenía Dios deparados para él. Mira, en el verso 32 de ese capítulo 25, dice, por ejemplo, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y entonces en el verso 34, más adelante dice, entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, como si nada. Así menospreció Esaú su progenitura, dice la palabra, su primogenitura. Esaú rechazó lo que Dios planeaba entregarle, amado. Con ese gesto tan simple de comerse ese plato de lentejas y de decir, ¿y qué va a pasar si yo me voy a morir? ¿De qué me sirve a mí esa primogenitura? Entonces estuvo analizando humanamente una cosa que era divina, que era celestial, que era un regalo de Dios y que sí tenía valor. ¿Qué gran diferencia existe, hermanos, entre lo que es valioso para el hombre y lo que es valioso para Dios? Debemos valorar lo que Dios nos da, lo que Él nos encomienda, la familia, los hijos, la salvación de nosotros individuales, el servicio, el llamado que nos da. Amados, tenemos que valorar esas cosas. El segundo punto es no detengas las bendiciones para tu familia. Es necesario reflexionar y considerar, mis amados, ahora lo que significaba en ese momento heredar la primogenitura. El primogénito heredaba el doble.
y esto era en el Antiguo Testamento, el primogénito heredaba el doble, se convertía en el líder de toda la familia o el clan y recibía el privilegio sacerdotal ante el Señor por toda la familia. Es decir, él presentaría los sacrificios, las ofrendas, las oraciones a Jehová, su Dios. O sea, esto no era una cosa leve, esto no era una cosa pasajera o sin importancia. Dios quería usarlo como instrumento para bendición de toda la descendencia. Y ahí estaba no solamente afectado él, sino que estaba su familia, sus hijos, su esposa y todos los descendientes que venían por ahí. Nuestra obediencia a Dios termina siendo de gran bendición para toda nuestra familia. El pan y las lentejas representan en esta historia aquellos valores terrenales que en determinado momento consideramos que son mejores que los valores espirituales, porque los analizamos con nuestra limitada capacidad humana. Esaú es llamado, fíjense, en Hebreos capítulo 12, verso 16, Esaú es llamado profano. Dice la palabra en el libro de los Hebreos capítulo 12, verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, su primogenitura. No sé por qué siempre digo progenitura, pero su primogenitura. El término profano en hebreo también significa irreverente, vulgar o que pisotea algo. Entonces vemos cómo Esaú no valoró, pisoteó o fue totalmente irreverente ante lo que Dios estaba entregando en sus manos. Wow, eso es bien, bien poderoso y eso establece la diferencia entre lo que había en el corazón de Esaú y el corazón de Jacob. De la misma forma que pasó con Caín y Abel, uno tenía un corazón distinto al corazón del otro y siempre Dios mira lo que hay en el corazón del hombre. El versículo 30 del capítulo 25 de Génesis dice que lo llamaron Edom. De ese momento que se comió ese guiso rojo, Edom significa rojo en hebreo, pero también significa terrenal o sangriento. Acuérdense que él era un cazador y que al perder la bendición de su padre Isaac quiso matar a su hermano Jacob y lo persiguió, el cual tuvo que huir, y si no llega a ser porque la mamá Rebeca lo mandó a casa de su hermano Libán, Esaú lo hubiese matado. Nos recuerda también la historia, como le mencioné anteriormente, de Caín, que mató a su hermano Abel, demostrando su odio, su rencor, la venganza y la violencia. Actitudes de la naturaleza caída que nos hacen perder las bendiciones del cielo. Y afectando no solo a nosotros, vuelvo y repito, sino también a nuestra familia y a nuestra descendencia. Así es que ese punto número 2 es muy importante. No detengas las bendiciones para tu familia. El punto número 3, amados, es no te desanimes y aléjate del pecado. En Génesis, el capítulo 25, el verso 29, dice la palabra, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Debemos cuidar nuestra fortaleza en el Señor. Aquí nos dice la Escritura que Esaú regresó del campo cansado. Él lo cogió cansado. Cuando él llega de estar todo el día cazando por allá por los montes, y él estaba fatigado, él estaba agotado, él estaba sin fuerzas, lo que en realidad lo hizo vulnerable a esas circunstancias, y Jacob obviamente se aprovecha de esas circunstancias para entonces hacerle la proposición de que le vendiera la primogenitura. Debemos recordar que cuando Jesús fue al desierto a ayunar antes de comenzar el ministerio, dice la palabra que ya a lo último sintió hambre. Y ahí fue donde Satanás se aprovechó y trató en ese momento de debilidad tentarlo, diciendo, pues si tienes hambre convierte estas piedritas en pan y cómetelas. Nadie nos está mirando, estamos tú y yo aquí. Pero Jesús venció la tentación, pues su fortaleza y alimento siempre fue el hacer la voluntad del Padre Celestial. Y esto, amados, es un punto clave
en nuestro caminar como cristianos y nuestro deber como cristianos. Nosotros debemos siempre buscar la dirección y tratar de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Los sueños nuestros deben ponerse a un lado para que tomemos los sueños de nuestro Padre y que podamos hacer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Y de esa forma el Padre nos da regalos a través de las bendiciones y entonces nos cumple los sueños nuestros. Por eso, amados, es que es importante la comunión con Dios, pues Él nos fortalece. Él nos habla para perseverar en sus caminos. Y por último, debemos dar la espalda al pecado. Cuando vemos que Esaú así menospreció la primogenitura, nos hace ver su falta de discernimiento y por ende su gran equivocación. Nosotros, amados, debemos reflexionar en las veces que descuidamos, que cambiamos o negociamos las bendiciones y privilegios que el Señor nos ha dado, tales como la comunión con Él, nuestro matrimonio, nuestra familia, el ministerio que nos da, el servicio que hacemos al Señor, el trabajo honesto, y los cambiamos por cosas cuyo valor es engañoso, temporal y corruptible. Dice la palabra que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín las corrompe y el ladrón los hurta, sino que hagamos tesoros en el cielo, que ahí no hay nadie que los hurte, que ahí no hay corrupción, que ahí no se corrompen. Cosas que al final producen vacío, frustración, dolor y que eventualmente nos alejan de la presencia de Dios, son las que nosotros cambiamos a veces por las bendiciones de nuestro Señor. Como cristianos, parte de nuestro deber también es valorar cada momento de nuestras vidas, amados, cada obra, cada regalo de Dios y procurar siempre seguir su consejo, pues Él tiene grandes planes y bendiciones y siempre nos lleva a nuestro mejor destino. Y esas son las promesas que se encuentran en su palabra. No lo digo yo, no lo dice la palabra de Dios, que Él es el camino, Jesús es la verdad y es la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Y nosotros tenemos que ser como buenos cristianos, obedientes, aprender la palabra, enseñarle a otros para que otros sean obedientes, que aprendan y que enseñen a otros y así sucesivamente. Y hoy, como siempre termino los mensajes, les traigo esa invitación a aquellas personas que quizás están viéndonos por primera vez y que no han aceptado a Jesús en su corazón, que lo hagan en este momento para que puedan disfrutar de todas esas bendiciones que tiene el Señor separado a los que son hijos de Dios. Una diferencia grande entre lo que es la creación de Dios, que todos somos creación de Dios, y lo que es un hijo de Dios. El hijo de Dios es el que verdaderamente ha aceptado a Jesucristo en su corazón y ha entendido los mandamientos, los cumple y los pone en práctica y lleva una vida que sea un reflejo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios y esos son los que tienen el derecho de ser llamados coherederos con Jesucristo de las riquezas del reino de Dios. Y tú tienes la oportunidad esta noche de aceptar esas riquezas, de considerarte hijo de Dios, si tan solo crees en tu corazón que si aceptas a Jesús y que Él murió por ti y se sacrificó y fue crucificado y resucitó al tercer día, tú vas a ser salvo. También dice la palabra que lo tienes que confesar con tu boca para ser testigo ante el mundo de la transformación que va a suceder en tu vida una vez tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. Así es que si quieres y estás dispuesto esta noche a hacer esa oración, lo que tienes que hacer es extender tu mano, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, por favor, todos los pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque entiendo que tú eres mi Señor y mi Salvador y espero caminar contigo hasta la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. También el llamado es para la reconciliación de aquellos que
pues lo conocieron alguna vez y se han apartado por alguna razón, que tienen la oportunidad de arrepentirse y venir al Señor. El Señor es un Señor de misericordia, Él es tardo para la ira, y las misericordias, dice la palabra, que se renuevan todos los días. Así es que si tú te has apartado momentáneamente, tienes la oportunidad de arrepentirte sinceramente y venir a los pies del Señor, y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Así es que, mis amigos, este es el primer mensaje de la serie. El próximo mensaje es el jueves y esperamos que todos los que estén conectados, les mando un saludo a todos y les pido también que le den like a la página, que se suscriban al canal de YouTube de Palabra y Verdad, donde van a subir este mensaje y los que hemos hecho hasta ahora, para que así puedan compartirlos con otras personas. Así es que yo los bendigo esta noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tengan todos muy buenas noches.